Hola chicos, vamos a iniciar con nuestra video clase de hoy. Vamos a hablar sobre 3 aspectos importantes que también hacen parte de las herramientas del coaching del deporte. Veníamos de hacer un ejercicio muy complementario, pues digamos que a esto, en donde cada uno de ustedes en sus grupos expuso unas herramientas o habilidades que debía tener el coach. De estas que vamos a hablar el día de hoy. Pues también tiene que ver con ese liderazgo, con esa participación del coach hacia el coach. Y que también pues denomina nuestro deportista o nuestro cliente. Entonces vamos a hablar de inteligencia emocional, de la autoestima y de la toma de decisiones. ¿Listo? Como factores fundamentales y herramientas del coaching del deporte. Bueno. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Según Goleman, es la capacidad de controlar las emociones para poder ser lo más productivo posible en la actividad. Entonces, la inteligencia emocional también es esa capacidad, digamos que otros autores la denominan así como una capacidad de reconocer, aceptar, utilizar y expresar las emociones con fines adaptativos. Entonces traigo acá, digamos que a colación, pues unos tiempos antiguos, donde se le llamaba, digamos que a esa inteligencia torpe, a esa inteligencia emocional torpe, esclavos de la pasión, según los griegos. Y hacían, digamos que una comparación también con esa capacidad de inteligencia emocional, digamos que buena, ¿sí? Acertada, según los romanos, como templanza. Entonces, digamos que Goleman hace una referencia sobre 4 pasos fundamentales para obtener una inteligencia emocional, digamos que asertiva, que es la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación y la empatía, ¿cierto? Que ustedes ya conocieron un poco de estos términos. Bueno, entonces vamos a hacer, digamos que acá, una aplicación más a nuestro rendimiento deportivo. Entonces ustedes saben que el deporte pues es una herramienta que exige hacer práctica consciente, muy orientada hacia la inteligencia emocional, ¿cierto? Digamos que estas conductas emocionales están un poco, digamos, distribuidas bajo ciertas, digamos que necesidades individuales, también orientadas, digamos, al desarrollo, a la construcción de esas emociones, ¿cierto? Y que también tiene que ver con esos encuentros deportivos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, pues el deportista también tiene que saber que hay unos objetivos como el perseverar, el disfrutar del aprendizaje, ¿sí? Tener confianza en sí mismo. También, digamos que no sobreponerse a las derrotas, ¿sí? Y siempre, digamos que con el fin de obtener buenos resultados. Entonces, el deporte, pues es una vía de aprendizaje para la inteligencia emocional, ¿cierto? Es para poner en escena, digamos que esa toma de decisiones acertada, ese control y regulación también de las emociones, ¿sí? Evitar pues al máximo estrés, ansiedad. Bueno, una de las características de la inteligencia emocional tiene que ver con la eficacia. Algunos estudios remontan que las personas con mayores habilidades emocionales tienden y tienen más posibilidades de sentirse satisfechas, ¿cierto? Lograr una eficacia. Pero también habla de las personas que tienen que luchar con mayores batallas emocionales, presentan, digamos que una menor capacidad de concentración y de pensar con claridad.
Eso pues digamos que también determina esa dificultad en la toma de decisiones y lo determina como menos eficaces. Según estos autores, Salovey y Mayer, la inteligencia emocional es la capacidad de controlar nuestros sentimientos y los de los demás y así usar esta información como guía de nuestros pensamientos y acciones. ¿Mm? Esto bajo 4 criterios. ¿Sí? Entonces, el primero, la habilidad de conocer nuestras emociones y saber calificarlas con un nombre. Entonces, pues esa inteligencia hace más de una autoconciencia, ¿cierto? 2, ser capaces de producir emociones que faciliten el pensamiento. A veces hay emociones negativas que nos bloquean, que no nos dejan tomar decisiones, ¿cierto? Que no nos dejan evaluar la situación. 3, entender nuestros cambios emocionales. Así que digamos que también en cuenta esa autorregulación. Cuarto, dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas. Digamos que también hace que viene esa corte o esa corriente de Goleman donde nos habla de la empatía, ¿cierto? Es también aprender a reconocer, tanto en uno mismo como en el otro, esas capacidades más de interacción y de relación. Bueno, continuamos. La inteligencia emocional, digamos que tiene una ventaja y es que se puede aprender, ¿cierto? Se puede aprender y también se puede llegar a controlar esas emociones, ¿cierto? Entonces hablamos acá de una denominación de autorregulación, de una autoconciencia, de una empatía. Y digamos que está también puesta en escena en ambientes como la competencia, ¿cierto? Entonces van a venir emociones como el estrés, la ansiedad, la aprensión, el miedo, la agresividad, que son los factores un poco negativos, pero también que nos ponen a reconocer, digamos que ese tipo de cambios, y ponemos en práctica esa capacidad, esa habilidad emocional. Bueno, ¿cuál es la relación entre inteligencia emocional y deporte físico? Es una propuesta que nos hace Buceta en el 2013. Los entrenamientos como los partidos pueden generar situaciones estresantes, empeorando el funcionamiento psíquico y físico, por lo que además de poder cometer errores o actuar impulsivamente, se pueden sufrir trastornos de coordinación, él lo llama agarrotarse, o ser más proclives a tener lesiones. En cierto modo, digamos que esas dificultades se generan pues como en una forma de indefensión de la persona, ¿cierto? Entonces nosotros como futuros entrenadores, como futuros coach de nuestros clientes o deportistas, debemos tener claro pues consigo mismo para poder, digamos que generar en el otro este tipo de habilidades y de capacidades, ¿no? Para poder empezar a trabajar en ellas. Bueno, entonces, tenemos que tener muy claro, y es que las emociones, tanto positivas como negativas, van a generar unos cambios, ¿sí? Unos cambios físicos. Y esto, pues digamos que va a, digamos que un poco a cambiar nuestra perspectiva en la toma de decisiones. Entonces esos cambios pueden ser fisiológicos, ¿sí? Muy físicos, como alteración de la respiración, como esa respuesta cardiovascular o muscular diferente, ¿cierto? Cambios en la percepción del tiempo y del espacio. Digamos que en ambientes como la competencia, estos cambios fisiológicos van a generar también unos cambios en la toma de decisiones, ¿cierto? De pronto acertada o desacertada. Entonces, a manera de reflexión,
digamos que lo más importante es que ustedes entiendan que pues son humanos, que tienen unas capacidades y unas habilidades para reforzar, ¿cierto? También para lograr, digamos que establecer. Y también, pues, digamos que teniéndolo claros en ustedes mismos, o sea, como líderes, también van a lograrlo en sus clientes o en sus deportistas. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, que esto es un ejercicio también personal. Y ustedes, como ya lo saben, y lo he dicho en clase, pues son ejercicios muy de pronto consigo mismos y también digamos que nos estamos entrenando a manera personal para más adelante digamos que ustedes tomar estas herramientas desde lo profesional. Bueno, vamos con la autoestima. La autoestima está denominada o está definida como el sentimiento de valía personal, es decir, el grado en que una persona tiene actitudes favorables hacia sí misma. Entonces, la autoestima, digamos que está caracterizada por unos sentimientos de agrado o desagrado que hemos aprendido durante el desarrollo, ¿sí? Y que es, digamos que, muy característico e individual. Y unos valores estándares o ideales, ¿cierto? Ustedes ya hicieron un trabajo de valores, ya reconocen a partir de esas 12 categorías unos valores específicos que pues no todo el mundo tiene en cuenta y que ustedes ya identificaron cuáles los caracterizan, ¿cierto? Y entonces hay una relación entre estos sentimientos de agrado o desagrado y unos valores o estándares o unos ideales, que entre mayor sea la distancia, estamos pues digamos que consiguiendo la consecución de estos estándares, es, digamos, es más baja la autoestima. Pero entre más estrecho sean estas dos relaciones, pues digamos que vamos a tener una alta autoestima. También digamos que podemos hablar de dos polos, digamos, extremos, de una alta autoestima, de una sobrevaloración, de una sobreseguridad y también pues digamos de una baja autoestima que genera digamos que conflictos consigo mismo, ¿cierto? Entonces los dos polos tampoco pues son tan buenos. Pero recuerden que entre más, digamos, estrecha sea la relación, más corta sea la relación entre ese sentimiento agrado o desagrado y sus ideales. Se va a generar, digamos que, una alta autoestima, ¿sí? El reconocerse a sí mismo. Bueno, entonces hablamos que la autoestima está dada también por una edad y por una etapa de desarrollo, ¿cierto? A nivel personal, a nivel individual. Pero que en un nivel deportivo va a generar, digamos que también cambios en el equipo, ¿sí? También digamos que tiene que ver con la seguridad y es en el cambio de las categorías o en ese cambio de nivel profesional. Entonces, debemos tener en cuenta que la autoestima tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la regulación de emociones. Entonces, digamos que vamos a empezar un poco a hilar estas herramientas del coaching en las que tenemos que trabajar, tanto en nuestros clientes como en nuestros deportistas. Y por último, vamos a hablar de la toma de decisiones. La toma de decisiones entendida como esa capacidad o esa habilidad para elegir la mejor respuesta ante lo que tengamos, digamos que como objetivo, ¿cierto? Pero entonces para esa toma de decisiones puesta en escena en el deporte, debemos evaluar una serie de, digamos que, de pasos que están, digamos, un poco intervenidas por esas experiencias y ese aprendizaje que ha tenido durante la vida nuestro deportista o cliente, ¿cierto? Entonces, pues primero,
Entonces hay que tener en cuenta el origen y ese tipo de decisiones, que pueden ser programadas o sucesivas. Esa programación, ¿qué quiere decir? Que yo reconozco cuál es el fin o el objetivo de esa decisión que voy a tomar. O puede estar en el contexto de los sucesos, ¿cierto? A raíz de digamos, de una situación, tengo que tomar una decisión. Entonces, hay que tener en cuenta ese origen y ese tipo de decisión, que pueden ser programadas o sucesivas. ¿Listo? Entonces vamos a dar continuidad. El segundo sería definir el propósito. Entonces, ese propósito puede ser una oportunidad o puede ser un problema, ¿cierto? El que tengo que resolver. Esa oportunidad pues también está muy ligada a ese origen y tipo de decisión. O puede estar, digamos que comprometida con un problema. Bueno, por consiguiente, entonces vamos a seguir con información eficaz. Esa información eficaz hace un poco referencia a las consecuencias de mi decisión, ¿cierto? Entonces esa rápida, digamos, evaluación de definir qué realmente me sirve o no de esa decisión, de empezar, digamos que a evaluar ese contexto y qué me puede determinar esa decisión que tome. Más, digamos que orientada a las consecuencias. Cuarto, conocimiento y experiencia. Bueno, creo que hemos, digamos que, hablado un poco de esto, que pues a partir de la edad y el desarrollo, digamos, de esas etapas evolutivas, voy a tener un aprendizaje y una experiencia que me va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿cierto? Esa edad y esa experiencia que me van a evaluar, pues digamos que una forma de intuición, ¿sí? A no empezar a tomar decisiones por esa intuición, que de pronto si ustedes hacen la relación, un niño toma decisiones a partir de esas intuiciones, de lo que le pueda, digamos que, arrojar su experiencia. O digamos que también ustedes tienen esa capacidad cuando ya tienen la experiencia y el aprendizaje, empezar a asesorar, ¿cierto? A pesar, digamos que hacer un ejercicio más reflexivo en cuanto al conocimiento y la experiencia. Listo. 5. Evaluar opciones y alternativas. Digamos que está muy claro y ya lo hemos puesto, digamos que acá en este tablero, y es que no solo voy a tomar una decisión, ¿sí? No solo hay unas consecuencias, sino que también debo evaluar el contexto en el que voy a tomar esa decisión, en ese objetivo y esa meta. ¿Listo? No alargar una decisión en el tiempo. A veces posponer las decisiones van a tener otro tipo de consecuencias. De hecho, alargarlas pues también hace parte de esa toma de decisiones. Séptimo, analizar los recursos. Tengo que evaluar, ¿sí?, si tengo algunas herramientas y pues ponerlas a funcionar, ¿no? Si tengo algunos medios o hay personas que influyen en esa toma de decisiones. 8. Decisiones en grupo. No es complicado tomar decisiones en grupo, pero a veces cuando manejamos, digamos que este tipo de población, me refiero, digamos que al grupo, a veces genera una mejor toma de decisiones, porque digamos que son ideas racionales, ideas realistas, que generan, digamos que una reflexión en conjunto para poder tomar una decisión y que beneficie a todos. Y por último,
pues debemos hacer una evaluación de resultados, ¿cierto? No solo tomar una decisión, sino también empezar a generar retroalimentación. Yo creo que ustedes pues han tenido claro a partir de los ejercicios que hemos hecho que no todo momento termina cuando decimos ya fin y digamos que terminamos un ejercicio, no. Todo termina cuando yo evalúo y retroalimento, ¿sí? Porque necesito saber si en realidad hubo un aprendizaje, ¿no? Hubo una puesta en escena, hubo unos resultados, ¿no? A partir de lo que yo propongo. Entonces, bueno, vimos estas tres herramientas que se suman a esas herramientas globales del coaching del deporte, que ustedes pues más que nadie deben tener claro para poder poner en escena, digamos que estos medios para empezar sí, un poco a complementar eh, su profesión, ¿sí? Digamos como base fundamental de su profesión. Entonces espero hagan un ejercicio reflexivo a partir un poco de los valores, a partir un poco de esa inteligencia emocional que de pronto pues en su vida personal eh, pueden hacer un poco de reflexión, de evaluar cómo está su autoestima y si son realmente eficaces o no en su toma de decisiones. Entonces, bueno, los invito a hacer esa reflexión y espero nos encontremos en una próxima videoclase.